Hola, 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 tengan buenos días. ¿Me confirman que pueden oír, por Hola, favor? ¿Me sí se oye? escucha, Alex. Ok, perfecto, gracias. Bien, vamos a comenzar entonces la sesión de esta mañana. Solo déjenme ver si me puedo colocar esta cosita. Vamos a poner aquí. Ok. Bien, vamos a iniciar entonces la sesión de este día. Bueno, recordándoles que tenemos dos sesiones el día de hoy. Tenemos la primera ahorita y la otra a las 12:40, si mal no recuerdo. Bien, entonces vamos a comenzar como siempre. Veamos, parece que no han entrado todavía todos. Bueno, entonces vamos a comenzar con una pequeña actividad de aprendizaje y déjenme compartir con ustedes algo, medios de impugnación. Miren, vamos a comenzar leyendo una resolución pronunciada por la Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. En esta resolución nos explican, entre otras cosas, cuál es como digamos, los requisitos para que un recurso de casación pueda ser admitido a trámite. No estimado, que conste, porque vamos a establecer una diferencia entre lo que es estimar, estimar un recurso de casación, que prácticamente es cuando le dan la razón al recurrente y revocan o anulan la sentencia de segunda instancia que fue precisamente recurrida. Eso es cuando estiman el recurso, pero que lo admitan, eso es como el primer paso, es decir, como el inicio, ¿no? Y es que el examen liminar que hace la sala del escrito que contiene el recurso de casación es un examen, por qué no decirlo, muy estricto, muy rígido y lamentablemente el porcentaje de recursos que no son admitidos, es decir, que son rechazados in limine, es bastante alto. Entonces la idea es que nosotros nos familiaricemos con la manera de pensar de los magistrados que integran la sala o quizás los colaboradores de la misma, con el debido respeto, y de esta manera poder por lo menos hacer nuestro mejor esfuerzo en el momento en que tengamos que impugnar una sentencia o un auto pronunciado en segunda instancia en el recurso de casación. Entonces, vamos a, repito, déjenme cargar el otro archivo. Vamos a compartir ahorita un archivo. Bueno, voy a compartir con ustedes a ver si lo logro. Vamos a ver. Yes, aquí está. Va, eso es lo que está. Ahí está mejor, toda la vida. Bien, vamos a compartir ahorita lo que tenemos en la semana 7 y otra vez, y espero que no se vayan a sentir mal por la insistencia que yo hago en este asunto. Estos materiales son colocados por disposición de las autoridades de la universidad desde el día lunes. El día lunes a las 8 de la mañana se nos ha instruido que estos contenidos ya tienen que estar disponibles para ustedes. Quiere decir que ustedes cuentan con todo el día lunes, desde las 8 de la mañana en adelante, todo el día martes y parte de la mañana del miércoles para poder consultar estos materiales y poderlos analizar, o mejor dicho, leer, tratar de comprender en sus casas donde ustedes han destinado para su estudio individual y tratar incluso de encontrar formas o hipótesis o supuestos en los cuales poder aplicar, digamos,
lo que aprendan a partir de estas explicaciones. Entonces yo no voy a tomar, digámoslo así, mucho tiempo en discutir estos contenidos, a menos que ustedes tengan alguna pregunta en relación con ellos. Lo que implicaría que tendrían que haberlos estudiado previamente. Me parece muy obvio que si ustedes no los han estudiado antes de venir a la sesión, pues no van a tener ninguna pregunta, ¿verdad? Pero si ya los leyeron, es posible que tengan alguna pregunta y que nosotros podamos aprovechar la sesión grupal, colectiva, cuando nos reunimos todos, ya sea virtual o presencial, para poder analizar, para poder evaluar o para incluso poder hacer algunas propuestas, alguna forma de creación del conocimiento. Entonces, aprovechando que les estoy mostrando aquí, miren, vamos a hacer otra cosita antes de continuar. Miren, ahorita mismo quisiera que todos marquen el botoncito con el clic, con el check verde. Ah, quiero que todos busquen allí en su aplicación cómo marcar como que dice el botón sí. Gracias, Crisia, a ese me refiero precisamente. Entonces, solamente, ok, Giselle, perfecto. A eso me refiero. Quiero que todos lo hagan. Gracias, Gabriela. Quiero que todos lo hagan porque necesito ver. Gracias, Sofía, perfecto. Ah, ok. Necesito que todos se familiaricen con eso. Habrá alguien que a lo mejor no lo encuentre. Habrá alguien que diga, ¿y eso dónde está? ¿Cómo se hace eso? Si ese es su caso, pida ayuda. Ahorita es buen momento para abrir el micrófono y decir, licenciado, yo no encuentro cómo se hace eso. Porque si no lo hace, ahorita mismo Claudia, Diana, Eric, Erika, Catherine, Milagro, Rudis. Vamos a ver, ayúdenme, ¿qué puedo yo asumir? Ajá, aquí estoy esperando. Y no voy a avanzar hasta que lo hagan. Es más, le voy a poner pausa a la grabación para que no le robemos tiempo a la grabación. Aquí estoy. Bien, acabo de colocar en el módulo de la presente semana, que es la semana 7, acabo de colocar un vínculo para que ustedes puedan descargar o leer ahí mismo en la plataforma este archivo, que se llama Sala Explica Naturaleza Recurso de Casación. Vamos a tomar 7 minutos, 7 minutos para leerlo, y lo que van a preparar gracias a esa lectura es como un pequeño aporte, 1 o 2 minutos como máximo, de qué es lo que les llamó la atención, qué es lo que pudieron ustedes percibir, qué es lo que pudieron aprender, qué cosa, digamos, fue totalmente nueva para ustedes, o qué sé yo. Es decir, van a hacer un pequeño comentario acerca de esta resolución después de haberla leído, para lo cual vamos a tomar, repito, 7 minutos contados a partir de este momento. Es decir, después de haber leído, no importa la totalidad o una parte de la resolución, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, o, en su caso, algún comentario, tal como lo había pedido yo al principio. Entonces, ¿quién quiere hacerlo de su propia iniciativa? Vaya, vamos a ver si tiene alguien ahí. Hola, Lick, ¿se me Hola. escucha? Sí, le escucho, Catherine. No, soy Erika, Lick, pero Perdón. Catherine había levantado la Sí, mano primero, entonces por no eso sé. Ok, está bien, Erika. Está bien, Erika. Puede ahorita comentar. A mí lo que me llamó la atención primero es que para impugnar este escrito debe de haber sido pronunciado en apelación por las cámaras de segunda instancia, y de ninguna manera es posible la reacción de las infracciones legales supuestamente violadas por el Tribunal ACO. Y yo he estado investigando
Y también encontré una serie de entrevistas que se les hace a los de la sala de lo civil, y ellos manifiestan de que, si bien es cierto, hay un montón de sentencias, de recursos que han sido inadmitidos por la defectuosa preparación del recurso, y ellos estipulan de que esto es de suma importancia porque el recurrente, al señalar la causa en que basa el motivo, el precepto y el concepto en el que se considera se ha infringido la norma, no lo hace correctamente, ya que al momento de redactar uno de cada de estos elementos lo hace de forma desordenada e incoherente y no de la forma correcta, según lo cual lo ha señalado la causa de casación. Deben de ser precisos y exactos con el motivo de casación para luego poder señalar el precepto infringido y poder así redactar de forma clara y congruente la explicación del por qué consideran que tal norma ha sido infringida, lo que en las palabras es el concepto como tal. En muchos casos sucede que por desconocer el contenido de cada uno de los motivos o por tener una idea general de ellos, al plasmarlos en el escrito de la impugnación se confunden y estos redactan un precepto y concepto totalmente distinto al que es la naturaleza de dicho recurso. Puede sostenerse también que a la gran mayoría de los que interponen este recurso se les declara inadmisible sus recursos, no solo por el desconocimiento tanto de la forma en cómo deben interponer el recurso de casación o por desconocer el significado de cada motivo, sino que también porque los abogados desconocen de la doctrina y jurisprudencia de la sala. Hasta ahí sería mi participación, Lick. Excelente, Erika, muchas gracias. Y usted tiene mucha razón. Las observaciones que hace son muy concretas, muy puntuales y están fundamentadas en esa larga experiencia, ¿no? De cómo la mayoría, ¿por qué no decirlo? La mayoría de los recursos de casación son lamentablemente rechazados de entrada, ad portas, como dice la locución latina, en la puerta, ¿no? In limine, es decir, sin poder hacer un análisis más profundo la sala, y como muy bien lo menciona usted, muchas veces es responsabilidad de los abogados por no haber hecho tal vez un esfuerzo más consciente de aprender la técnica casacional. Bien, Catherine y Erika María, si gustan, también pueden opinar. Sí, Okay. mi comentario está bastante relacionado con el de la compañera Erika, porque lo que me llamó la atención es que en todo el escrito se hace bastante hincapié a la importancia de que en este caso creo que era una inaplicabilidad, sí, que se había, no se aplicó debidamente una norma. Entonces ellos hacen bastante énfasis en que debe ir fundamentado. O sea, que no tiene que solo mencionar, es que se me violentó tal cosa o no se aplicó tal artículo de la manera correcta, sino que se tiene que fundamentar porque el mismo carácter de la herramienta, o sea, de la casación, no es algo sencillo, sino que por la naturaleza de exige más fundamento que cualquier otro escrito que se presente ante un tribunal. Entonces, no solo es preparar un escrito donde se diga se violentó o se interpretó mal, sino que se tiene que fundamentar. Así es correcto. Y como lo decía Erika en su primera intervención, no se trata aquí de cuestionar lo resuelto en primera instancia por el acuo, sino impugnar o como quien dice, cuestionar lo que se resolvió en segunda instancia por el adquem, Erika María. Sí, también quería mencionar sobre eso, que la mayoría de cuando rechazan estos recursos, ¿verdad? Es por la falta de fundamentación y la falta de puntualidad que se le debe de poner a los recursos, al motivo y todo eso. Pero también me llama la atención que no lo menciona ahí, pero sí se puede tomar el recurso de casación como una tercera instancia, porque lo menciona, si no me equivoco, el código comentado. Entonces, eso sí, es mi duda más que todo si se puede considerar el recurso de casación como una tercera instancia. Muy bien, gracias por su pregunta. Fíjese que el código comentado efectivamente relaciona el recurso de casación
con la tercera instancia, pero lo hace desde un enfoque histórico. El autor menciona que cuando comienza, o mejor dicho, allá por el 1883, me parece, se instituyó el recurso de casación y tuvo una vida muy corta porque en 1886 una nueva constitución prácticamente quitó la casación, pero introdujo la tercera instancia. Y luego otra constitución en 1950, me parece, volvió a cambiar el asunto y quitó la tercera instancia e introdujo la casación, la cual tuvo su propia ley. Entonces, la historia de la casación en El Salvador, cuenta este autor, va como quien dice, como casación, la quitamos, tercera instancia, quitamos tercera instancia, volvemos a poner la casación como una especie de alternancia entre la tercera instancia y la casación. Pero definitivamente, definitivamente, la casación no es una tercera instancia. Son figuras totalmente diferentes. Sí podemos, obviamente, relacionar la casación con la tercera instancia en el sentido de que hay una revisión, llamémosle última o final, de lo que se resolvió en las instancias anteriores. Es decir, en la segunda especialmente, que por su parte revisó lo que se hizo en la primera. Pero la gran diferencia entre una instancia y la casación es que en esta última solo se analiza la aplicación del derecho. Es decir, no se ven hechos. Esa es como la gran diferencia. Ahora, cuando en un recurso de casación usted menciona motivos que están vinculados con los hechos, es por la manera en que la ley, o sea, el derecho, se utilizó para valorar esos hechos. Pero los hechos no son en lo más mínimo objeto de análisis, de estudio o de discusión dentro de la tramitación del recurso de casación, sino únicamente la aplicación o la interpretación que se pudo haber hecho del derecho. Por eso se dice que es un recurso extraordinario y que es de estricto derecho. Mayreni, por favor. Sí, licenciado, quería participar lo que yo había entendido, ¿verdad? Como Ok. usted bien acaba de mencionarlo y como bien lo mencionaron las compañeras, lo que la sala ha tratado de explicar con este documento es el carácter extraordinario y técnico que posee este recurso de casación. Es decir, no se debe de entender como una tercera instancia. O sea, la sentencia solo porque ha sido, digamos, solo porque me cause como un desagrado, un agravio, voy a venir a utilizar este recurso para, tal como lo establece la sala acá, ¿verdad? Para que se vuelvan a revertir, por así decirlo, todo el proceso y que se me dicte una sentencia donde de verdad se me estimen todas mis pretensiones, porque es lo que aquí, para mí, ¿verdad?, dio a entender que la persona que interpuso el recurso, y también me llamó la atención que dice de manera personal. Es decir, para mí eso significa que ella misma como que sí redactó y fundamentó este recurso. Entonces, aquí expresa textualmente que dice que su libelos lo orienta a rebatir los argumentos del juzgado de primera instancia, pero sí puntualizar los aspectos fundamentales que la técnica procesal de la casación indica que deben cumplirse para la interposición exitosa del recurso. Entonces, ella lo que trató es que con este recurso de casación se corrigiera lo que se había abordado en primera instancia, cosa que no se puede realizar porque ya la ley de casación y también el Código Procesal Civil y Mercantil ya establece los presupuestos para que este recurso pueda ser admisible. Correcto. Gracias, Mayreni. Usted tiene mucha razón al hacer este comentario. Ahora bien, efectivamente,
y aquí yo quiero también hacer un pequeño aporte explicativo para ustedes. Esta resolución tiene por fecha 17 de noviembre del 2008. Como ustedes saben, para entonces el Código Procesal Civil y Mercantil todavía no había entrado en vigencia. Entró en vigencia hasta el día 1 de julio del año 2010. 2010. Es decir, casi 2 años después de esta resolución. Entonces, esta resolución y también el recurso se basó estrictamente en la ley de casación, ya derogada. La ley de casación ha sido derogada por el Código Procesal Civil y Mercantil, de tal manera que hoy en día ya no vamos a encontrar, digamos, aplicable, o por no estar vigente, la ley de casación. Pero eso no significa que no podamos utilizar la doctrina, la jurisprudencia, las máximas o como quien dice, la forma en que se ha resuelto los recursos de casación, porque continúan en muchos casos totalmente aplicables. En ese sentido, sigue siendo cierto que el recurso de casación tiene una naturaleza extraordinaria de estricto derecho y tiene un carácter eminentemente técnico, como muy bien lo decía Maireni. Y su admisibilidad, o sea, la del recurso, se condiciona a la puntual observancia y exactitud de los presupuestos que indica, en este caso, el Código Procesal Civil y Mercantil. Requerimientos respecto de los cuales el Tribunal Casacional, o sea, la Sala, no puede suplir o subsanar oficiosamente. Es decir, si usted no cumple esos presupuestos, esos requisitos establecidos por el Código Procesal Civil y Mercantil, la Sala no lo va a hacer. Luego dice, efectivamente, comentando este recurso, que fue y habla de la impetrante. Y aquí es donde también quería yo comentar, tal como lo dijo Maireni, que ella había actuado en su carácter personal porque la ley, o mejor dicho, el Código de Procedimientos Civiles, permitía que las personas, aunque no fueran abogadas, pudieran litigar, digamos, por sí mismas. No era preceptiva la comparecencia, o sea, obligatoria, la comparecencia o la asistencia letrada de un abogado. Eso sí, el Código de Procedimientos Civiles decía de que tenía que haber un abogado director. El abogado director era alguien que en teoría revisaba lo que había escrito la propia parte, la parte material, un ingeniero, un médico, una profesora, un empleado. Es decir, el abogado director en teoría revisaba lo que había escrito la propia parte o, ¿por qué no decirlo? En algunos casos los abogados le hacían el escrito a la parte, pero esos abogados no estaban actuando como apoderados de la parte dentro del proceso, sino que el nombre o el rol que desempeñaban era abogado director. Y lo que hacían, bueno, lo que hacíamos, porque tuve ocasión un par de veces, era firmar y ponerle el sello de abogado a la par de la firma del impetrante o del solicitante o del demandante, es decir, a la par. Ese escrito entonces llevaba dos firmas, la firma de la parte material, la parte interesada, aquel que estaba tutelando por sus propios derechos, y a la par llevaba la firma y el sello del abogado director. Por eso es de que en esta resolución, en la parte final, aparte de condenar a la parte recurrente, que es la señora en su carácter personal, también se condenó al doctor, y aquí menciona su nombre, como abogado firmante. Este es, le repito, el famoso abogado director. Ahora, lo otro que dice esta resolución y que es importante destacar es que en ese extenso recurso que se presentó en este caso concreto, aunque, óiganme, 9 folios en realidad no es extenso, a lo mejor era muy redundante ella en las cosas que decía,
como repitiendo lo mismo y a lo mejor por eso le pusieron el calificativo de extenso, pero en realidad 9 folios no es algo que sea tan extenso en realidad. Ahora bien, eso sí, expresa su inconformidad con la sentencia de primera instancia y enumera una larga serie de preceptos legales infringidos. Y en base a eso es que la sala aclara que las sentencias definitivas, para que sean susceptibles de casación, deben haber sido pronunciadas en apelación por las cámaras de segunda instancia, pronunciadas en apelación. Lo que usted va a impugnar no es ni la sentencia de primera instancia, ni los argumentos que pudieran haber sido utilizados por el acuo. Es decir, no es esa la sentencia que está siendo objeto del recurso, sino la pronunciada en segunda instancia. Y por eso dice la sala, de ninguna manera es posible relacionar las infracciones de los preceptos legales supuestamente violados en relación al tribunal. Aquí dice aguo, pero eso es un error de dedo. Aquí es porque al momento de digitar, de escanear la resolución, pues no salió bien, pero es acuo. El acuo es el tribunal de primera instancia. Circunstancia que ha quedado demostrada cuando la interponente, o sea, la persona que hizo el recurso, menciona reiteradamente en cada folio que la resolución dictada por el juez acuo es la que infringe las normas legales mencionadas como violadas. En otras palabras, la sala le está explicando a esta señora y también a nosotros que el objeto del recurso tiene que ser la decisión que se tomó en segunda instancia. Ahora bien, si por casualidad la Cámara hiciera propios los argumentos y cometiera las mismas infracciones que se le imputan al acuo, si la Cámara, repito, en su sentencia hace propias las argumentaciones, la interpretación, el alcance, es decir, si la Cámara comete los mismos errores que cometió el acuo, entonces está bien, pero no se los tenemos que atribuir al acuo, esos errores, sino al adquem, al adquem. Entonces tomemos en cuenta, repito, todo esto. Bueno, finalmente creo que este párrafo también tiene relevancia. Para la válida interposición del recurso, es necesario que el impetrante exprese el motivo en que se funde, el precepto que se considere infringido y el concepto en que lo haya sido. Aquí tenemos tres términos que por lo menos con base a la ley de casación no podían faltar. Ahora, lo que nos corresponde ahorita es ver si con base al Código Procesal Civil y Mercantil esos tres términos siguen teniendo la misma relevancia, la misma naturaleza vinculante para condicionar la admisibilidad del recurso. Es decir, necesitamos actualmente determinar si sigue siendo necesario expresar primero el motivo en que se funda, segundo, el precepto que se considera infringido y tercero, el concepto en que ha sido infringido. Los motivos están dados por la ley. El precepto es aquella disposición legal que nosotros consideramos que se infringió, ya sea porque se aplicó mal, es decir, no era aplicable al caso y sin embargo se aplicó al caso para resolverlo, o había un precepto, una norma, una disposición, un artículo en X ley que tenía que haber sido aplicado, pero no se hizo. Es decir, se inaplicó. Esa es como otra situación que se podría dar. Una cosa es no aplicar y otra cosa diferente es aplicar mal. Es decir, se aplica pero se hace mal.
pero también existe una equivocada interpretación de la norma. Es decir, resulta que determinado artículo sí era aplicable al caso para poderlo resolver, pero la interpretación que se le dio no era la interpretación que correspondía. De tal manera que necesitamos pues determinar cuál es el precepto, entendamos la norma legal que se infringió y también de qué manera se hizo. Es decir, ¿por qué estamos afirmando que ese precepto legal se infringió? A eso se refiere cuando hablamos del concepto en que fue infringido. Pero no basta, sino que hay que argumentar en forma puntual, específica y por separado para cada una de las normas señaladas como infringidas en qué consiste la vulneración de parte del ADCEM. Otra vez, no de parte del tribunal de primera instancia, sino de parte del tribunal de segunda instancia. Para que un recurso de casación sea admisible, es preciso que el concepto de la infracción de las disposiciones que se estiman infringidas corresponda al motivo denunciado. Si esa correspondencia falta, equivale a no haberse expresado dicho concepto. Miren, en ese punto, de antemano les anticipo que hay motivos que podrían ser, y de hecho son, excluyentes entre sí. Yo he leído varias resoluciones de rechazo en donde el rechazo ha consistido en esa equivocación cometida por el impetrante de, digamos, equivocarse al momento de decir, por ejemplo, que una norma fue inaplicada en vez de decir que fue interpretada mal. Entonces, el impetrante dijo que X artículo fue interpretado, perdón, fue inaplicado por el legislador, por el juzgador, perdón, por el juzgador. Pero resulta que la sala le dice, mire, ese artículo ahí está. Ese artículo fue aplicado por el tribunal ADCEM. Lo que pasa es de que, o lo que pudo haber pasado, es que lo interpretó mal, pero aplicado está. No crean ni por un momento que la sala va a, como quien dice, bueno, siendo que el verdadero motivo es interpretación errónea, y a pesar de que el impetrante habló de inaplicación, igual vamos a admitir a trámite el recurso y vamos a analizar las razones expuestas. No, la sala no lo va a hacer. Si usted se equivoca en la expresión del motivo y de la norma o de el concepto en que se infringió esa norma, si usted se equivoca, la sala, repito, no le va a corregir ese error. Entonces necesitamos tener otra vez mucho cuidado al momento de preparar estos escritos. Bien, como segundo actividad es otra resolución. Ahorita mismo la voy a subir a la plataforma siempre en esta semana. Pero esta va a tomar un poquito más de tiempo. Va a tomar un poquito más de tiempo para su análisis. Es la última, la que acabo de poner. Sala explica que casación no es para discutir hechos nuevos. Ahora, lo que vamos a hacer con relación a esta otra resolución es que vamos a tomar un poquito más de tiempo para leerla. Un poquito más de tiempo. Pero esta vez sí vamos a, digamos, hacer un poco más, porque aquella resolución en realidad era muy cortita, apenas 2 páginas, bien concreta, bien puntual, pero nos dejó mucha enseñanza. Esta otra es un poquito más extensa en su contenido y por ende va a necesitar más tiempo para que la podamos analizar.
Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a suspender aquí ya la tarea, la sesión. Vamos a quedarnos hasta acá y ustedes van a disponer de todo el tiempo que falta hasta las 12:40 o 12:50, digamos. 12:50 para volvernos a reunir con el mismo vínculo, con el mismo enlace que les envié para la sesión de Zoom. Repito, 12:50 y se van a quedar leyendo. Eso sí, no es que se les esté despachando ya y vayan a comer o vayan a ver qué hacen. No, se van a quedar leyendo esta otra resolución. Voy a hacer una captura aquí de pantalla para efectos de la asistencia. Así que el que no estaba conectado ahorita se quedó sin asistencia. Vaya, ya hice una captura de pantalla. Y repito, nos vemos a las 12:50 con este mismo enlace y ya tengan por favor leída esta otra resolución porque vamos a seguirla con la misma dinámica de permitir que ustedes mismos a través de sus aportes, comentarios, preguntas o explicaciones que ustedes puedan dar, podamos entre todos sacarle el provecho didáctico que esta resolución tiene. Entonces, nos vemos otra vez a las 12:50.